El último tejido, que es el tejido nervioso. Este es un tejido que principalmente está localizado en lo que es el sistema nervioso central y por supuesto la médula, ¿verdad? La otra parte está metida en áreas profundas, que son las neuronas que inervan músculos, etc. Todo eso es parte, o sea, no todo está junto. La mayoría se concentra aquí, el sistema nervioso central, la médula, que es el encéfalo, es lo que está. El resto es el periférico, que son nervios metidos en lo más profundo para los espíritus. Eso es el sitio donde vamos, los sitios donde vamos a localizar el tejido nervioso. Desde luego que para esto la célula principal o la célula que identifica el tejido pues son las neuronas. Eso va para cualquier tejido, el tejido sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. La neurona es la célula insignia del tejido nervioso. Sin embargo, debemos mencionar desde ahora que en muchos sitios estas neuronas no están solas. En lo que corresponde al sistema nervioso central, existen o coexisten otras células que en general se engloban con un nombre, se llama neuroglía. Las células de la neuroglía son los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, células y lo que llamamos microglía. Vuelvo a repetir. En el sistema nervioso central, acá, donde está la mayor cantidad de neuronas, las neuronas no están solas. Existe esto que se llama neuroglía. Ese es, engloba a varias células. Los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias y las células de microglía. Todas estas es lo que corresponde a la neuroglía. Esto para que entendamos que no están las neuronas solas. ¿Estamos claros? Bueno, que están estas solas. En el sistema nervioso periférico también existen otras células. Esas las vamos a ver, pero desde ahorita son las células de Schwann. Esas están metidas en el sistema nervioso periférico. Otras que llamamos las células satélite también están localizadas. Esto, para volverles a explicar, las neuronas no están solas. ¿Estamos bien? Si nos ponemos un poquito con el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, en realidad. El cerebro, nosotros lo tenemos acá. ¿Ya vieron un cerebro? ¿No viste? Es una estructura compuesta de dos hemisferios unidos por lo que se llama el cuerpo calloso. Eso es lo que nosotros vemos. Desde luego que vemos que el cerebro no es liso, sino que tiene un montón de protuberancias. A eso se le llama circunvoluciones. Solo vamos a ver si el cerebro tiene más o menos esta imagen. Aquí estaría partido y están unidos los dos hemisferios. Si me van siguiendo. Esas
Esta parte así como volcancitos, a eso se le llama circunvoluciones. A esa parte irregular que se ve a simple vista, se ve que el cerebro tiene esto. A esta parte acá, entre circunvolución y circunvolución, a eso se les llama surcos. Surcos. Y la parte más profunda, o sea, la parte más de acá, a eso se le llama cisuras. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? La parte externa, lo que uno mira cuando uno toca, siempre el cerebro es irregular, uno toca las circunvoluciones. Entre circunvolución y circunvolución hay un hundimiento, a eso se le llama surco. Pero la parte más profunda del surco es a lo que llamamos cisuras. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? Vamos bien. Si a ese cerebro que tengo acá, que lo estoy viendo así, me está viendo el cerebro, yo lo corto en rodajas, lo voy cortando en rodajas, y agarro un cuchillo y corto, y corto, y corto, y corto. Y a una de esas rodajas la saco de ahí y la acuesto. Lo que yo voy a ver, lo que me va a quedar aquí enfrente ya, si me va a seguir, la corté así, en rodaja, y agarré una rodaja y la saco y la pongo encima de eso. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Esta imagen. Lo de las circunvoluciones y todo no cambia. Eso se sigue viendo. Pero acá hay dos orificios, ¿sí? Me quedan ahí dos ruedas. A eso se le llama los ventrículos laterales. ¿Ya? A estos dos hoyos que hay ahí, que le va a quedar cuando usted lo vea, ahí están los dos hoyos. Esos son los ventrículos laterales. También cuando uno mira eso, cuando uno ve esto, logra observar que en los ventrículos laterales hay unas estructuras así como penacho que están localizadas aquí en los ventrículos laterales. A eso se les identifica como plexos coroides y tienen una acción muy fundamental que es la producción de líquido cefalorraquídeo. Estos que están aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y está así, eso es lo que yo estoy viendo así macroscópico. Porque acosté la rodaja y la vi. Esto es lo que estoy viendo. ¿Vamos bien? ¿Dónde estaban los plexos? ¿Cómo? ¿Dónde estaban los plexos? Los plexos localizados en los ventrículos y sirven para filtrar la sangre y producir líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, como también se le llama. ¿Estamos claros? ¿Qué más puedo ver? ¿Qué más puedo ver yo de este tejido a simple vista? Que aquí, en la orilla, toda esta parte, a esa parte se le llama la corteza cerebral. Es visible. Uno mira, es una estructura que está tal vez de un medio centímetro para fines prácticos que uno logra ver. Esta es la orilla. ¿Por qué uno la puede diferenciar? Porque tiene un color gris. Entonces, si uno no quiere decir la corteza cerebral, la identifica como la sustancia gris. Eso es lo que está acá. Eso lo mira uno a simple vista. Usted ve, hay una diferencia de color en la sustancia gris. Y esto, el resto, lo que no es corteza, todo esto que está acá, esa es la sustancia blanca. ¿Por qué es la diferencia de coloración? En la sustancia gris, en la corteza cerebral, que es la parte más importante del cerebro, en la corteza es donde está el aprendizaje, el habla, el lenguaje, la capacidad matemática. Podemos
ponerlo en una palabra, la inteligencia está en lo que es la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahí en la corteza es donde están los cuerpos, se ve ahí, están los cuerpos neuronales. O sea, toda la parte de la estructura celular de una neurona está acá. Una parte de la neurona, lo sabemos, son los axones. Y entonces los axones van de la sustancia gris para la sustancia blanca. Por eso cambia de color. Porque los axones de las neuronas tienen una vaina de mielina y eso le da un color blanco. Entonces, acá los cuerpos neuronales, ¿vamos bien? Aquí todo esto es millones de axones mielinizados que le dan el color blanco. Eso es lo que usted puede ver a simple vista. Esto solo es de cortar el cerebro. Cuando vean neuroanatomía, pues les van a dar una imagen más visual de que esto es lo que uno puede ver histológicamente. Solo así, solo de mirar, uno se da cuenta. Los axones que hay acá, los axones de todas estas neuronas, forman un enrejado o un entramado, una red, que eso sí ya al microscopio uno lo puede ver. El microscopio se ve de color rosado, entonces se ve que es finísima, unas mallas finísimas, como un colador pequeño, pues así logra uno ver. Los axones están entrecruzados, paralelos, uno más arriba, uno más abajo. A esa estructura formada por esos montón de axones es lo que se identifica como neurópeo. Son todos los axones metidos en una red, armando una red finísima de axones. A eso es a lo que nosotros identificamos con el nombre de neurópeo. ¿Cómo? Neurópeo. Neu se va a poner más grande. Neurópeo. ¿Ahora está mejor? Sí, gracias. Esto es solo para que nos quede claro. Ahora, la tal sustancia gris de esto que nosotros vemos, ese espacio, tiene una serie de capas de neuronas que son posible o es posible identificarlas. Esto, por supuesto, ya es viendo al microscopio. Uno mira un corte de corteza y va a encontrar estas capas. La más externa, la que está más en la orilla, si ustedes quieren, están más pegadas a las meninges, la cosa que vamos a ir viendo. La primera, a esa se le llama la capa molecular. La capa molecular. Acá hay pocas neuronas y son relativamente pequeñas. Esta es, digo, hay pocas neuronas, una por aquí, otra por aquí, pero es tan pequeña que se ve como puntitos que se logran ver. La siguiente capa, esa ya es un poco más consistente, se llama granular. Acá las neuronas se ven así. Sí, vamos, bien. Es la capa granular, pero como hay dos capas granulares, a esta la identificamos como la capa granular externa. Una tercera capa, a esta se le llama capa piramidal externa. Acá, ¿cómo se van a ver las neuronas? Como las conocemos
el cuerpo neuronal tiene forma de pirámide, ¿sí? Esta, así se va a ver. Una cuarta capa, la capa granular interna. Volvemos a la misma imagen. Las neuronas se ven así, como redonditas, como vesiculitas. Es esta capa, esta ya es la capa granular interna. La quinta capa, la piramidal externa. Acá, no, la piramidal interna. Otra vez volvemos a la misma imagen. Aquí lo que llama la atención es que hay unas pirámides bastante grandes. A estas pirámides grandotas de esta capa piramidal interna, a esas se les identifica como las células de Betz, B-E-T-Z. A estas de aquí, de la capa piramidal interna, a las más grandotas, es a la que se le llama piramidal. Así estamos entendiendo. Y una sexta capa, que se le llama la capa de neuronas o células amorfas. Aquí la imagen de las neuronas pues no corresponde con ninguna de estas, son relativamente irregulares la forma, por eso se le llama la capa amorfa de la corteza cerebral. Estas 6 capas es lo que corresponde a la corteza y a la sustancia gris. Es lo mismo, estamos hablando de esto es lo que nosotros veríamos acá. Desde luego que la inmensa mayoría de estas son neuronas motoras, pero eso se lo van a explicar en fisiología para qué sirve tener este tipo de neuronas motoras. Aquí lo que me interesa es que puedan reconocerlas, que sepan que ahí están. Entonces es para dar respuestas a todos los estímulos. Sí, estamos bien con esto de las capas de la corteza. ¿Está claro? 6 capas. Las neuronas ahí es para respuesta, hacer asociaciones de estímulos que dan para todo lo que es procesos inteligentes. ¿Cuál era la primera capa, perdón? La de más arriba es la capa molecular. Si nosotros hacemos también un corte de cerebelo, ahí las capas se reducen a 3. Esto vamos a poner aquí: cerebro, cerebelo. Ahí solo hay 3 capas. La capa molecular, una segunda capa que se le llama células de Purkinje. Estas son células muy llamativas que tienen más o menos esta imagen. Por eso les dicen que tienen una forma como de química, ¿vieron? El balón aforado y todo eso. Esa es la imagen. Estas células de Purkinje. Y una tercera capa que es la capa granular. Eso es en cuanto a cerebelo, que también tiene una función reguladora de las respuestas que van a haber, además de ser responsable del equilibrio y de otras cosas que van a explicar. Aquí es lo que histológicamente lo que me interesa es que sepan qué es lo que pueden ver en un corte de corteza cerebral y en un corte de la corteza del cerebro. Granular. ¿Estamos claros? Esto es cerebelo. ¿Sí estamos bien? ¿Qué granular es? La primera es molecular. ¿Pero la externa o la interna? ¿Cómo? ¿La granular es la externa o la interna? Esta. La última. Acá, granular. ¿Externa o interna? Esa es una granular. Solo hay 3 capas en el cerebro. La molecular, que apenas se ve, todo lo que son las células de Purkinje, las celular, más la capa granular. Eso es lo que usted ve en la corteza cerebelosa. ¿Sí estamos bien?
Todos estamos claros. Esto es solo, todo esto ha sido para situarnos qué es lo que podemos ver. Pero en realidad lo que más nos debe interesar son las neuronas. Las neuronas tienen ya, si la individualizamos, tiene más o menos esta imagen. Un cuerpo relativamente triangular o piramidal. Un núcleo bien visto cuya cromatina está dispersa, o sea, uno mira el núcleo y lo que ve es la orilla del núcleo. ¿Sí me explico? Usted ve el núcleo con su orilla muy bien marcada. ¿Qué indica esto? Que la cromatina se ha ido dispersando, le llaman cromatina fina, pero al final se juntó un poquito en la periferia del núcleo y eso delimita muy bien al núcleo. En el núcleo, ¿qué llama la atención? Un nucleolo prominente, se ve. Entonces muchos le llaman a eso el ojo de búho, el nucleolo en el núcleo. Eso es algo que llama la atención. Pero también alrededor del núcleo está una estructura citoplasmática que prácticamente lo envuelve, lo aísla, digamos. A esa estructura del citoplasma que rodea al núcleo, pues tiene un nombre que le identifica dónde está. Se llama pericarium. Carium es núcleo, está alrededor del núcleo. Esta es algo que es visible, se ve muy bien el núcleo con su orillita muy negra y alrededor uno logra ver una como capa algo gruesa de citoplasma. Ese es el pericardio. ¿Vamos bien? Ahí, en el pericardio, es lo que llama la atención. O sea, en general, en el pericardio es donde está las mitocondrias, el aparato de Golgi, todo eso está en el pericardio. Todas las organelas están en el pericardio. Pero sí se ve otra cosa. En esta parte, una serie de puntos que se tiñen bastante, basófilamente. Entonces uno puede ver esos puntos que hay aquí, muy teñidos de color oscuro, un azul intenso. A eso se le llama cuerpos de Nissl, N-I-S-S-L, cuerpos de Nissl. Esos están siempre presentes. Cuando uno ve una neurona, uno logra identificar los cuerpos de Nissl. ¿A qué corresponden los tales cuerpos de Nissl? A dos estructuras. Una es en el retículo endoplásmico rugoso, que tiene anclados los ribosomas. Eso sí lo recuerdan, ¿no? ¿Sí o no? Sí. El retículo endoplásmico rugoso con un montón de ribosomas adheridos en lo que son las cisternas. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que se colorea realmente? Los ribosomas del retículo endoplasmico rugoso. Pero también hay otros ribosomas que son los ribosomas libres, que obviamente también se van a teñir. Entonces, los cuerpos de Nissl corresponden a ribosomas, sí, a los que están pegados al retículo endoplásmico rugoso y los que están libres. ¿Sí estamos claros? Eso es lo que tiñe, a eso es a lo que se le llama los cuerpos de Nissl. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿O para qué sirve un ribosoma de retículo endoplasmico rugoso y otro que está libre? De biología,
O le voy a preguntar a Mariana si les dio eso. O no hay diferencia, pues simplemente un ribosoma se cayó de ahí, se puso ahí, ahora soy libre. Como un esclavo que se zafó de ahí o tiene alguna otra función. Eso lo deben saber, hombre. Las proteínas, porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve este retículo? Para formar proteínas. Las proteínas que forman el retículo endoplasmático rugoso son para afuera de la célula, para que sirvan afuera de la célula. Las proteínas que forman los ribosomas son para uso personal de la célula. Esa es la diferencia. Para eso están unos agarrados aquí y otros libres. Los dos producen proteínas, y uno para afuera y el otro para interno. Lo cual estos ribosomas libres nos van a dar muchísima utilidad cuando veamos un poquito del axón. Esto es lo que uno mira en lo que se llama el cuerpo neuronal. Otros lo identifican como el soma. El cuerpo neuronal. El núcleo redondito, muy bien delimitado. Un nucleolo prominente. El pericardio, que es la parte del citoplasma que envuelve al núcleo, donde se encuentran los cuerpos de Nist. ¿Estamos bien? Vamos claros de lo que hay aquí. Pero todavía nos falta algo más. Para que la neurona mantenga esta imagen, necesita que en el citoplasma pues hayan algunos filamentos. Lo que más nos va a llamar la atención es la presencia de microtúbulos. ¿Ya? Esto es lo que al polimerizarse la tubulina forma los túbulos que van a darle forma, le van a dar forma, esta forma a la neurona. Cuando uno individualiza una neurona, aunque sea de la capa molecular o de la capa granular, uno ya individualmente descubre que tiene esta forma. Aquí se ven como puntitos, son las chibolitas, sí, aquí, pero ya uno saca una de esas, por la individualiza, lo que va a ver es esto. Hay microtúbulos. Esos son uno de los filamentos que hay, pero también hay filamentos de actina. Esto hay filamentos de actina, como en el borde arrugado de los teoclastos, ¿ya? Solo que ahí les puse que también había miosina, y estoy seguro que se equivocaron. ¿Una pregunta de examen? ¿Hay filamentos de actina y miosina en el borde arrugado? Sí, pusieron. Aquí, solo hay filamentos de actina. Esto también sirve para darle más estabilidad, más a la forma del soma, para que tenga esta forma triangular. ¿Sí vamos bien? Esto es en cuanto a cuerpo celular. Pero hay dos partes que son diferentes. La neurona tiene una prolongación, así como esto que vimos acá. A esto lo identificamos como el axón. Usualmente es único, pero no es raro ver que hay un axón que se derivó de este. A eso se le llama axón recurrente. Ese es un axón que hizo esta imagen, es una derivación y sacó, digamos, otro pie, otro dedo. Pero en general nosotros aceptamos que la célula solo tiene un axón. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Y una parte en el otro polo que es una estructura arborizante. A estas las identificamos como dendritas. Esto tiene una forma de ramas de árbol, que sí se ve así. En algunas, como por ejemplo las neuronas del cerebelo, es un entramado de dendritas, pero de verdad inmenso, ¿ya? Parece que se peñan y tienen un pelón así lindo de ramo. Ese
En teoría, así se acepta. La neurona recibe estímulos a través de las dendritas. Ese sirve para captar estímulos. En cualquier lugar donde haya neurona va a tener que tener esta estructura armonizante para tener muchos puntos de donde pueda mandar o percibir los estímulos externos. ¿Está muy claro? Ocasionalmente podemos tener neuronas libres o terminaciones nerviosas libres en la piel, por ejemplo. Ahí uno tiene. Basta que usted esté parada, no haga usted nada, pero usted siente que hay frío. Usted no está haciendo nada, nadie está haciendo nada, pero usted siente que hay frío. Eso son terminaciones libres que hay en la piel que permiten recibir estímulos, para tener un ejemplo. Pero, ¿a dónde pasa eso? El estímulo viene aquí al cuerpo neuronal y todo esto termina aquí. Y la respuesta que va a dar la neurona a ese estímulo es a través del axón. Siempre sucede así, siempre. El estímulo viene aquí, pasa para acá, se procesa y se da una respuesta a ese estímulo a través del axón. Sí, está muy claro. No hay posibilidades a la inversa, que uno capte cosas aquí en el axón, se lo mande aquí y uno responda con las dendritas. No existe esa posibilidad. Las dendritas, además de ser prolongaciones de la neurona, prácticamente no contienen nada. Tal vez lo único que ha llamado la atención es la presencia de acetilcolinesterasa. Eso es lo único que hasta ahora se ha identificado bien, que es lo que hay en las tales dendritas. Acetilcolinesterasa. Obviamente, ¿qué es lo que va a catalizar la acetilcolinesterasa? Pues a la acetilcolina, que es la manera en que las neuronas hacen su sinapsis. ¿Sí? ¿Estamos claros en este asunto? ¿Me están entendiendo? El axón, todo en el axón es una estructura que tiene algunas características muy propias. Todo lo que hacemos en el axón se va a través de flujos y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Están claros? Hoy llegamos hasta aquí. ¿Sí está claro? Sí. Me dicen que sí, pero cuando hacemos el examen parece que no. Entonces, ¿sí está claro este asunto? Sí, estamos bien. Hasta ahí llegamos.